Y en esos 60 años, pues Jacob no tuvo mucha relación con Dios. Cuando salió de su casa, pues tuvo una visión de ángeles que subían y bajaban del cielo. Dios lo bendijo en su caminar. Dios le dio una esposa, después le dieron otro que no quería, pero y lo dieron de todos modos. Y lo bendijo con hijos. Y ahí fue el caminar con Jacob. Y Dios dijo, Jacob, es tiempo de regresar. Y Jacob regresó. Pero al fin de cuentas, Jacob no tenía una relación muy íntima con Dios. No vemos a Jacob orando, hablando de Dios. Jacob solamente estaba viviendo su vida, tratando de salir adelante en las cosas. Todo el tiempo Dios estaba con él. Pero en Génesis capítulo 32, si abren sus Biblias conmigo o aquí en la pantalla, versos 24 a 28, nos habla de este encuentro que Jacob tuvo con Dios. Y dice así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y en este momento, en este encuentro, Jacob tiene un cambio de nombre, tiene un cambio de encuentro con Dios, tiene un cambio de visión de las cosas y su vida parece que acelera, empieza a mover las cosas muy rápido. El siguiente día llega su hermano Saúl y en lugar de matarlo, en lugar de pelear con él, lo abraza, lo recibe y las cosas van caminando. Unos días después su esposa va a la luz y muere su esposa y Jacob queda viudo en este momento sin la esposa que él había escogido. Después a los años pierde su hijo José, hijo mayor de su esposa. Y las cosas están corriendo de un lado a otro y Jacob tratando de entender todo lo que Dios está haciendo. Desde cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios hasta que fue a Egipto pasaron 50 años. Llega a Egipto a los 110 años de edad y en esos 50 años ha habido bastante cambio en su vida. Pero después Israel se acomoda en Egipto, todos se ponen tranquilos. Y pasan 430 años sin muchos cambios. José muere. Israel en lugar de ser libre se vuelven esclavos, pero pues ahí van caminando. No cree que hay mucho cambio en las cosas, casi todo sigue igual. Y después, casi llegando a los 430 años, faltando unos meses o faltando un año, Dios llama a un hombre que se llamaba Moisés. Y dijo, Moisés, es tiempo de regresar a Egipto. Es tiempo de hacer cambios. Y de cuando llegó Moisés a Egipto a cuando Israel salió de Egipto, hubo muchos cambios bien rápido, cosas que ellos no esperaban. Y el día que terminaron los 430 años, el mero día, Israel ya no eran esclavos, sino era una nación libre, una nación salida de esclavitud y caminando hacia la tierra prometida. Entonces, en este trayectoria, están en el desierto, han estado en Egipto comiendo, han estado batallando. En el desierto pues batallan un poquito más, les falta agua, les falta comida. Y un día están gritando diciendo, Dios, danos comida. Y Dios les contestó. ¿Y qué les mandó? Les mandó maná, ¿sí? Entonces, pan del cielo, comida de ángeles, dice la palabra de Dios. Y de este día y adelante, 6 días por la semana, ellos pudieran salir de su casa, recoger la comida y prepararlo. ¿Cuántos de ustedes les gustaría nomás salir de su casa, recoger la comida y ya prepararlo? ¿Sí? Bien fácil, ¿sí? No tuvieran que trabajar, no tuvieran que esperar la quincena, no tuvieran que pagar a la tienda. Ahí estaba todos los días Dios surtiendo y Dios dando a ellos. Y por una generación, 40 años, comieron maná.
Igual que los mexicanos comemos tortillas, ¿sí? Todos los días, ¿sí? Comieron maná. Y todos los días disfrutaba de esta comida. Y dice que lo preparaban de diferentes formas de lo que estaba ahí. Y ya se acostumbraban a vivir con el maná. Pero imagínense, pensamos un momento. Vamos a decir que mañana de repente el gobierno dice se cierran todas las tortillerías y no va a haber una sola tortilla en México. ¿Qué van a hacer? Se mueren la mitad de los mexicanos. ¿Sí? Porque no podemos cambiar. Nosotros en tortillas es una sola cosa, ¿sí? Pero vaya amigo conmigo a Josué capítulo 5, verso 12. Y vamos a ver que sucedió a Israel. ¿Sí? Y lo que por 40 años había comido todos los días, lo que estaban acostumbrados a salir de su casa a recoger, se terminó. Y ya no hubo maná. Ya no hubo tortillas. ¿Sí? Ya no hubo que preparar. Y en capítulo 5, verso 12 dice, y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Qué cambio tan drástico? 40 años comiendo lo mismo, y de repente de un día a otro, ya no hay. ¿Sí? Habían dicho Dios, pues va bajando poquito a poquito, mándalo 3 días porque vayamos acostumbrados. Dios dice, no, se cortó y se acabó y jamás ha habido maná para comer para nadie, ¿sí? ¿Cómo adaptamos nosotros a los cambios que Dios trae en nuestras vidas? ¿Nos gustan los cambios? ¿Nos adaptamos fácil? ¿Sí? ¿O resistimos? ¿Sí? Decimos, ya no hay tortillas, tortillo, ¿sí? No. Decimos, voy a cambiar, voy a comer otra cosa, ¿sí? Pero tenemos la tendencia de ¿qué? Resistir el cambio. No querer, acomodamos y decimos, qué a gusto. Ustedes que comen o duermen en su cuarto, ¿cuántos de ustedes cambian la cama de un lado a otro? Porque diferentes días duermen un lado y otro lado. Sí, para estar diferente. Nomás dicen, no, aquí está y aquí duermo y no me mueves. ¿Por qué? ¿Sí? Porque si no me despierto y no me vuelvo a dormir. ¿Sí? Entonces tenemos la tendencia de resistir cambios. ¿Sí? Pero estamos viviendo en tiempos de cambios. ¿Sí? Los milagros de Dios suceden en muchas formas y hay que mover con los cambios. Dios no siempre va a hacer los mismos milagros. Dios no va a obrar en la misma forma. Hay tiempos que Dios hace más milagros, hay tiempos que Dios hace menos milagros. No es que Dios tiene más poder o menos poder. Dios solamente dice son tiempos de cambios, ¿sí? Entonces, como el maná en el desierto, lo que Dios hace tiene un principio y tiene un fin. Y nosotros necesitamos aceptar cuando empieza y necesitamos aceptar cuando termina y buscar lo nuevo que Dios va a hacer hacia nosotros. La única excepción de esta regla es el milagro de sembrar y cosechar. Y si van conmigo a Génesis capítulo 8, verso 22, vamos a ver que Dios hizo un pacto con Noé y dijo, hay algunas cosas que jamás van a cambiar, no te preocupes, ahí van a estar todos los días. Y Génesis 8, 22 dice así la palabra de Dios, dice, mientras que la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces siempre va a haber siembra y siempre va a haber cosecha. Siempre va a haber calor. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes dijeron este año, oh, cuánto calor hizo? ¿Sí? Y Dios dice, ahí está. Y espérate en el invierno, porque van a decir, cuánto frío hizo, ¿sí? Y ya estamos ahí en el otro lado. Va a haber día y va a haber noche. Esas cosas no van a cambiar en ningún momento, ¿sí? Entonces, en la iglesia también tenemos diferentes moveres de Dios, ¿sí? Como dice en el libro de Eclesiastés, hay tiempo para
todo. Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Hay tiempo de coser y hay tiempo de romper. Hay tiempo de edificar y tiempo de derribar. Y todas las cosas tienen su tiempo. Entonces, en la iglesia danzamos. Hoy cantamos un canto que viene hace 50 años, yo creo que un poquito más, remolineando, ¿sí? Y danzamos y gozamos y qué bonito que lo hacemos. Pero de repente cantamos un canto que apenas aprendimos hace un mes, que también habla de danzar. Y decimos, bueno, hay cosas viejas que tenemos y hay cosas nuevas. Hay gente que no les gusta los cambios, ¿sí? De repente... Yo he estado en la iglesia y ¿sabe qué hace la gente cuando siente la presencia de Dios? Empieza a correr a toda velocidad alrededor de la iglesia. No, uno va, sí, ahí están. Y decimos, Dios, ¿por qué? Y de repente vas a otras iglesias y todos sentados y tranquilos y nadie se mueve, ¿sí? Y decimos, Dios, ¿puedes mover en diferentes formas? Oramos por la gente y de repente caen. Yo viví muchos años en la iglesia, oramos por la gente y nadie cayó, ¿sí? Y va a llegar un día que vamos a orar por la gente y nadie va a caer, porque Dios va a cambiar su manera de mover. Dios va a cambiar su manera de tocar a las personas en diferentes lugares. Entonces, Dios dice, adelante, recibe lo que hago, acepta lo que hago, pero hay cosas que nunca van a cambiar. Todo el tiempo en la presencia de Dios, gente ha llorado. Y no va a cambiar. El día que Dios toca su vida de fuerte, el día que Dios lo impacta, yo lo garantizo que va a llorar. Y decimos, bueno, Dios, ¿por qué? Es que Dios dice, son cosas que yo hago en una forma u otra que no tiene que cambiar. Hablamos de los milagros que Jesús hizo estando aquí en la tierra. Y de repente decimos, y todos llegaron y todos fueron sanados, y Jesús esto, Jesús otro. Y decimos, bueno, un tiempo tremendo de milagros. Pero nos hacemos la pregunta, antes de Jesús, ¿cuántos milagros sucedieron? Y Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿Sí? De Jesús, de hecho, habló y dijo, bueno, en Israel, ¿cuántos leprosos había en el tiempo de Elías? En el tiempo de Eliseo, y solamente uno fue sanado y no fue ni de Israel, fue Naamán. ¿Sí? Dice, ¿o cuántas viudas había en el tiempo de Elías? Y se fue a un país lejano a dar de comer a una viuda que no era Israel. Y decimos, Dios, ¿por qué mueves en una forma en un tiempo, en otra forma en otro tiempo? ¿Por qué hoy no vemos milagros como en tu Biblia? ¿Por qué no como estabas aquí? Dios dice, porque hay tiempos. No es que yo he cambiado, no es que yo no puedo. Hay tiempos en los cuales el poder de Dios para sanar es el mismo, pero su manera de hacerlo es diferente. Amén. Entonces Dios dice, yo soy el mismo, yo no cambio, pero ahí está, ¿sí? Pero necesitamos entender que cuando nosotros nos sometemos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos abrimos y dejar a Dios obrar en nuestras vidas, la presencia de Dios en la forma que quiere mover se va a sentir. ¿Cuántos de ustedes han pasado y han dicho, ora por mí? Y en el momento que alguien puso sus manos sobre usted para orar, sintió muchas ganas de llorar. ¿Sí? Se quebrantó, se quedó llorando. ¿Sí les ha pasado? Ok. ¿Es la presencia de Dios? Claro que sí. Pero cada vez que sientes la presencia de Dios, ¿sientes ganas de llorar? No. Porque Dios dice, yo puedo cambiar las cosas. Hay que estar abierto a los cambios que voy a hacer. Pero ¿saben lo que pasa muchas veces? Ni lloramos ni no lloramos. Resistimos a Dios. Los hombres bien machos, alguien les toca, se hacen así, no voy a llorar, yo soy hombre, yo no voy a llorar, ¿sí? ¿Y qué crees? No lloran. Y Dios dice, adiós, ya me voy. ¿Sí? A la mujer le toca y empieza a salir la lágrima y dice, se me va a correr el rime, se me va a quitar la pintura, mejor no lloro, ¿sí? Y dejemos pequeños estorbar que Dios mueve en nosotros como Él quiere mover.
y resistimos el mover emocional de Dios en nuestras vidas. Dios es un Dios de emociones. Dios nos creó con ¿qué? Emociones, ¿sí? Las cosas de Dios tienen que ser emocionantes, porque si no encontramos emoción en el mundo, ¿sabes qué? Vamos a buscar emoción. Perdón, si no encontramos emoción en la iglesia, vamos a buscar emoción en el mundo. La emoción en el mundo no es tan sano, tan bueno, ¿sí? Y de repente los jóvenes o los adultos o no sé, hacen cosas de locura para sentir un poquito de emoción. Ahí por Camichín tenemos una recta de 3 kilómetros y ya los jóvenes o los adultos o no sé quién ya agarró el costumbre que todos los viernes hacen carreras, ¿sí? Ahí en la recta. Empiezan a las 11 de la noche, a las 2, 3 de la mañana terminan y hacen carreras. Yo creo es para la emoción de ir rápido, de ver quién gana, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han hecho cosas nomás por la emoción? Si vienen en la montaña ruso y ¿sí? Se empiezan a decir, ¿y por qué te subes? Y bajas y casi vomitando, dice, ¿y por qué? Es que me gustó, ¿sí? ¿Sí les gustó o no les gustó? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes de más jóvenes hicieron locuras nomás por gusto de hacer locuras? ¿Sí o no? Sí, sí, ahí estamos. Yo recuerdo, hace muchos años estuve viajando y estábamos en Grecia y ahí estaba el mar Mediterráneo y muy transparente, bien bonito y unos escarpados ahí a un lado y había un grupo de gente, nos conocimos, pero ahí estamos todos y empezamos a retarnos de quién podía brincar de más arriba, ¿sí? Y pues uno de joven dice, no me dejo, ¿sí? Y empezamos a 2 metros y a 4 metros y a 10 metros y a 15 metros y de repente una de esas veces me aventé y me quedé suspendido en el aire pensando, dice, qué locura. Si tengo tiempo de pensar entre aventarme y pegar al agua, ¿para qué? ¿Sí? Y dije, ya me voy. Pero hacen cosas solamente ¿para qué? Emoción. Pero ¿cuántos de nosotros recibimos nuestra emoción en las cosas de Dios? ¿Sí? ¿No crees que Dios es un Dios que crea emociones? ¿Sí? Cuando Dios dio a Moisés los 10 mandamientos, calladito, escondidito, no dijo nada a nadie, ¿así fue? ¿Cómo fue? Subió Moisés al monte y vienen nubes y relámpagos y truenos y una voz, Dios. La gente dice, no, ya Moisés tú solo, ¿sí? Dios, ¿por qué lo haces? Porque quiero que sientan un poquito de emoción. Hago los 120 en el aposento alto y llegó un viento como de Acapulco, ¿sí? Dice que llegó un viento ¿qué? Recio, que llenó el lugar y aparecieron lenguas y la gente se espantó, se asustó y dijeron, ¿qué está pasando? Y dice, nada más un poquito de emoción, ¿sí? ¿Nos gusta sentir la emoción en las cosas de Dios? ¿O nos reservamos? Decimos, Dios, no cambies nada, estoy a gusto como estoy, déjame tranquilo. En el libro de Eclesiastés, hermana María Luisa estaba leyendo el libro de Eclesiastés, dijo, me voy a ganar el cita, pero no llegó allí. Capítulo 7, verso 10, nos dice así, nunca digas cuál es la causa de los que tiempos pasados fueron mejores que estos. Dice, nunca digas que los tiempos pasados fueran mejores que esto. Usted tiene 1 año de casado, dice, qué maravilla. Tiene 10 años de casado, dice, qué pesadilla. No, ¿sí? Los tiempos pasados fueron ¿qué? Digo, nunca digas eso. Hay cambios, las cosas van a cambiar, las cosas siguen adelante, pero hay que buscar lo que Dios hace, porque nunca preguntas con sabiduría. Lo anterior fue diferente, pero no fue
mejor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El anterior fue diferente, pero no fue mejor. Dios cambia las cosas porque si deja todo igual, dejemos de ver los milagros de Dios. Y empezamos a acostumbrarnos con todas las cosas que son milagros todos los días y dejemos de esperar a Dios porque ya tenemos la costumbre de cómo vamos a hacer las cosas. Entonces nos queda bien claro, Dios siempre va a traer cosas nuevas, nuevos fluir, nuevas maneras, nueva manera de sentir, pero Dios también tiene algunas cosas que no van a cambiar. Y yo quiero compartir con ustedes en esta tarde algunas cosas que jamás van a cambiar. En todo lo que Dios mueve, cambio. Esas cosas siguen igual. En el libro de Josué, capítulo 5, ahí estamos todavía. Vimos que cesó el maná, que las cosas se terminaran. Pero en verso 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió: Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo. ¿Quién más quitó las sandalias? Moisés. Ahí estaba en la zarza y dice: quita las sandalias. Y dice: el lugar es santo, pues yo camino aquí todos los días. Dice: no, el lugar no es santo porque es el lugar es santo porque Dios está aquí. Amén. Josué, el lugar es santo porque Dios está aquí. Dios se va, el lugar vuelve como cualquier otro lugar. Pero mientras que Dios está ahí, hay que reverenciar, hay que ser reverentes a la presencia de Dios. Es algo que nunca va a cambiar. Dios pide que guardamos respeto a su presencia. ¿Sí? Donde está la presencia de Dios es un lugar santo. ¿Sí? Y hay que reverenciarlo. No hay un lugar más santo en la iglesia que otro. Decimos, al frente del altar. No, no es cierto. La iglesia todo es igual. Pero donde Dios empieza a mover, este lugar sí es santo. ¿Sí? Y Dios no tiene problemas con nuestro vivir diario. Hay gente que son bien chistosos o tratan de ser muy chistosos, como Osvaldo ahí, que cada rato, y Dios dice: adelante, no hay problema con chistes. ¿Sí? Mientras que sean sanos. ¿Sí? Y dice también, Dios no tiene problemas que jugamos. Pero cuando viene la presencia de Dios, Dios dice: se acabaron los chistes, se acabó el juego. Este lugar es ¿qué? Santo. Respeta mi lugar. ¿Por qué? Si no lo respeta, yo no voy a mover. Entonces de repente se acabó el juego, se acabó los chistes, se acabó mientras que Dios se está moviendo. Vemos Moisés y Josué, cuando entraron a la presencia de Dios, quitaron las sandalias en muestra de respeto a la presencia de Dios. Tenemos en la Biblia, si usted sigue leyendo Ezequiel y Daniel, cuando Dios se manifestó, no quitaron sus sandalias. Dice, se postraron en la presencia de Dios. Se acostaron de cara y dijeron: Dios, aquí estamos viendo que tú estás aquí y haciendo algo. Pero ¿sabe qué? Hay muchas personas hoy en día que quieren huir de la presencia de Dios. Tienen miedo a la presencia de Dios. De repente Dios está moviendo y en lugar de acercarse, se van para atrás. Y ves en la puerta y ya de repente tuvieron ganas de ir al baño, tuvieron ganas de platicar, ya no aguantaron. ¿Por qué? No quieren respetar la presencia de Dios. No quieren que Dios toque su vida. No quiere que Dios les haga llorar. O se puede decir sencillamente, sea honesto, que tienen miedo. Y no debemos tener miedo de la presencia de Dios. Amén. Lo emocionante no puede cambiar. No hay hombre que pueda resistir de no llorar en la presencia de Dios. Siempre Dios, cuando mueve, lo vamos a sentir y vamos a querer llorar. Vamos a querer brincar, vamos a querer expresarnos, ¿sí? Al resistir la presencia de Dios, no dejamos las emociones fluir. Y cortamos su presencia.
Y las personas que cortan su presencia son los primeros que critican lo que Dios está haciendo. Hace unos días estamos ahí en el sombrero, bueno, ya no se llama el sombrero, se llama el Parque Metropolitano, ¿sí? Y la campaña y los hermanos. Y yo llegué el primer día que pude ir, y estando ahí escuchando, ministrando, y ya dijeron, pues pasa adelante para que oren. Y yo pasé adelante, pues yo también quiero que Dios me toque, ¿sí? Y los hermanos pusieron su mano sobre mí, y yo me fui al suelo y yo dije, gloria a Dios, yo quiero sentir esa emoción. Yo no soy demasiado grande para sentir la emoción que Dios me toca. Yo no soy demasiado santo que Dios no me puede mover en mi vida como en cualquier otra persona. Y necesitamos guardar esta actitud, decir, Dios, yo quiero la emoción de sentir tu presencia. Esteban, antes de morir, vio a los líderes religiosos de su día y los reclamó por resistir a Dios. Yo creo que si Esteban estuviera aquí hoy en día, estuviera reclamando a nosotros, porque hay mucha gente también que resiste a Dios. Y de repente Dios empieza a mover y 5 personas pasan adelante y los demás quedan atrás, como el gatito mirando, ¿sí? Y decimos, aquí mueve ahí, aquí no, ¿sí? Que toca allá, aquí no. Pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, Hechos capítulo 7, verso 51, Esteban habló esas palabras y le costó la vida, ¿sí? Porque lo apedrearon y murió. Y dice el verso 51, duros de cerviz y incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís, siempre ¿a qué? El Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuántos aquí resisten el Espíritu Santo? ¿Sí? Yo sé que no me van a decir que sí, porque ahorita Dios va a dar un rayo y los no es cierto, ¿sí? Entonces decían, sí, resistimos ¿qué? El Espíritu Santo. Es que yo no voy a caer, es que yo no voy a orar, es que yo no. Y Dios pasa por un lado y nos deja, decimos, no sentí nada. Y la culpa no lo tiene Dios, lo tenemos ¿qué? Nosotros. Porque Dios dice, están resistiendo lo que yo quiero hacer. Otra cosa que no va a cambiar, y quiero quedar bien claro con esto, porque ustedes dicen, ¿por qué en la iglesia siempre hablan de dinero? La razón que hablamos de dinero no es para la iglesia. Queda bien claro. La iglesia no necesita su dinero. Jesús ministró 3 años y medio, mantuvo a 12 familias que anduvieran con él, viajó por todo el país y jamás pidió una sola ofrenda. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ninguno. La razón que hablamos de diezmos o ofrendas es para que usted sea bendecido. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo, pero mientras su pueblo no obedece, Dios no los puede bendecir. Entonces no lo hacemos para que allá para acá recibimos, lo hacemos para que Dios hacia ustedes les bendiga. Ya me cansé de decir, hermano Felipe, no tengo dinero, me prestas 100 pesos, me prestas 50, me haces, claro le presto porque estoy bendecido, pero Dios quiere bendecir a ustedes. Dios quiere multiplicar las cosas de ustedes. Y el diezmo y dar a Dios nunca va a cambiar. Fue incluido en la ley, pero existió mucho antes de la ley. ¿Sabe que Adán y Eva dieron a Dios? Sus hijos Caín y Abel pelearon. ¿Por qué? Dios recibió la ofrenda de uno y el otro no. Entonces desde el principio Dios tenía este concepto. Dice, me das a mí y yo los voy a bendecir. Entonces de repente Abel da lo mejor de su cosecha, lo mejor de sus animales, y Caín pues medio codito como algunos de ustedes dice, bueno, no les voy a decir lo que dijo, sí, ahí está, ustedes saben lo que dicen. Entonces ahí está el caso. En el libro de Deuteronomio capítulo 14 lo voy a dejar bien claro que dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Deuteronomio capítulo 14 verso 22. Escribió Moisés de sus palabras, dice, indefectiblemente
quiere decir la palabra indefectiblemente? Ese hermano Felipe ni lo entiendo, ¿sí? Dice, sin excusa, sin cambios, indefectiblemente diezmarás de vez en cuando. ¿Qué? ¿Todo qué? El producto del grano que rindiera el campo. ¿Cada qué? Cada año. Y el pastor pide todos los domingos. Porque ustedes no siembran. Ustedes reciben cada semana, pues dan cada semana. El que sembraba y recibía una vez al año, diezmaba ¿qué? Una vez al año, ¿sí? No hay ningún problema, no cambia, no tienes que dar todos los domingos. Das cuando Dios te da, das de lo que Dios te da. Amén. Entonces de repente me ves, hermano Felipe, no paso todos los domingos a dar. ¿Por qué? Yo no recibo todas las semanas. Pero la semana que recibo, yo tengo que dar. Amén. Entonces pasamos a Malaquías capítulo 3, versos 6 al 9. Y dice así: porque yo Jehová, ¿qué? No cambia. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que Dios hace que no cambian. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no los guardáis. Volvéis a mí y yo volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? ¿Y qué contestó Dios? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos. Espérame. ¿Qué les dijo? ¿Cuántos de ustedes son malditos? Porque los que roban a Dios son ¿qué? Malditos son con maldición. Porque vosotros, la nación, todo me habéis robado. ¿Queremos ser bendecidos o queremos ser maldecidos? Entonces, ¿por qué hablamos en la iglesia de diezmos? No es para nosotros, es para ustedes. Es para quitar la maldición de sus vidas. Es para quitar ese estigma y Dios los puede bendecir y multiplicar. Y si quieren ver lo que Dios quiere hacer, sigan leyendo Malaquías capítulo 3 versos 10, 11, 12. Ver todo lo que Dios quiere dar a ustedes. Se lo dejo de tarea en lo que es. Entonces, hay quienes alegan que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Dice, es de la ley. Es de antes de la ley, pero en el Nuevo Testamento jamás se enseñó el diezmo. Pues se nota que no han leído la Biblia. En el libro de Mateo capítulo 23, verso 23, vamos a leer lo que dijo Jesús sobre el diezmo. ¿Están conmigo? Dice, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Estaba hablando el hermano Rossi de los escribas y fariseos, ¿sí? Dice, que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley,